genera en la delincuencia un doble fenómeno. Por un lado, un desplazamiento de la delincuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay un determinado sector o ámbito de la delincuencia que, por decirlo de alguna manera, está especializado sobre la población turística, ¿no? Tiene a la población turística como un objetivo, y entonces hemos observado que una parte de la delincuencia se desplaza hacia este sector. Y por otro lado, y asociado a esto, hay un aumento de la delincuencia sobre la población turística, ¿no? Determinados delitos muy concretos, sobre todo los delitos contra el patrimonio, hurtos, robos en vehículos, robos en casas y en menor medida pues determinados robos con violencia. Este fenómeno lo que conlleva es que para nosotros es que se produce un mayor número de intervenciones policiales, tanto cuantitativamente, porque como he dicho antes se produce un incremento de la delincuencia, pero también cualitativamente, también por lo que comentaba, es decir, se producen una serie de delitos muy concretos cuyo objeto son los turistas. La conclusión que nosotros hemos sacado ya con la experiencia, y es lo que hacemos, es crear y desarrollar planes específicos de protección del turismo, porque a fin de cuentas para nosotros la protección de este sector turístico es una prioridad. ¿Cómo lo materializamos esto? Bueno, pues en primer lugar definimos unos objetivos. Los objetivos, que el primero de ellos pues es evidente, ¿no? Es incrementar las condiciones de seguridad, y para ello pues incrementamos nuestros efectivos en aquellas zonas o puntos más sensibles donde se produce la acumulación de población turística, pues vías de comunicación, tanto urbanas como interurbanas, estaciones de ferrocarril, estaciones de autobuses, puertos y aeropuertos, muy importante porque aquí en Alicante fundamentalmente el aeropuerto es un punto de entrada de turismo tanto nacional como internacional, y los puertos, tanto los puertos comerciales que tenemos como los deportivos. Somos una de las provincias en España que más número de puertos deportivos tiene, hoteles, playas, camping, es decir, todo tipo de establecimiento e infraestructura donde se produce acumulación o asentamiento de población turística. En segundo lugar, tratamos de reforzar todos nuestros dispositivos en aquellos eventos o acontecimientos que supongan una elevada concentración de personas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que tenemos en esta provincia son los festivales musicales, que pues prácticamente en toda la provincia de norte a sur se producen festivales masivos durante el verano, festivales musicales, ¿no? De todo tipo de música, pues que atrae a todo tipo de personas. Potenciamos, como es lógico y evidente, la prevención en materia de lucha o de prevención de actos terroristas. Aquí vuelvo a dar más explicaciones, todos ustedes saben en la situación en la que nos encontramos, y esto es pues una prioridad para nosotros e invertimos pues una gran cantidad de esfuerzos en ello. Potenciamos la investigación de los delitos. Tratamos de agilizar los trámites de recepción de denuncias en todas nuestras oficinas de recepción de denuncias de la población extranjera. Creemos que bastante tienen ya con sufrir determinados tipos de delictivos como para encima tener que sufrir una segunda fase, que es acudir a un centro o a un acuartelamiento nuestro a presentar una denuncia, pues con las molestias y las dificultades que ello supone. Entonces, bueno, pues potenciamos todos aquellos servicios de recepción de denuncias para agilizar y hacer, por decirlo de alguna manera, lo mejor posible ese trance a la población turística. Y luego pues tratamos de incrementar el nivel de colaboración ciudadana. Luego más adelante especificaré algo más de esto, pero este punto para nosotros es esencial porque la experiencia pone en manifiesto que la colaboración ciudadana a la hora de prevenir y resolver determinados casos a los que nos enfrentamos pues, aporta grandes beneficios. En base a estos objetivos, nosotros desarrollamos un conjunto
medidas que son las que se plasman en esos planes que nosotros ponemos en marcha. Yo me refiero aquí en la provincia de Alicante, pero estos planes se implementan en todas las provincias de España de manera más o menos homogénea. Todos ellos están coordinados y dirigidos desde un nivel central que tenemos en Madrid, y lo que tratamos es de hacer más o menos todos lo mismo en los mismos lugares, de tal manera pues, que a nuestra actuación le demos coherencia y homogeneidad. Lo que hacemos básicamente es diseñar un dispositivo de seguridad que más adelante lo voy a explicar un poco gráficamente. Lo que hacemos es diseñar un dispositivo de seguridad que nosotros podemos llamar integral. Es decir, en el mismo dispositivo integramos diferentes unidades, diferentes especialidades que las hacemos funcionar de manera coordinada y combinada desde la comandancia. Estas unidades trabajan en toda la provincia y la dificultad de ello, pues como verán ahora a continuación, es una gran diversidad de medios y bueno, pues la dificultad está en hacerlos funcionar a todos de manera combinada, ¿no? Yo diría, pues más o menos podría asimilarse a lo que es un mecanismo de un reloj, ¿no? Son diferentes piezas que tienen que engranar todas perfectamente para hacer funcionar un dispositivo integral. El segundo de los aspectos que señalo ahí es la coordinación con las otras fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto estatales como no estatales. Es decir, establecemos unos sistemas de coordinación con la Policía Nacional y con la unidad adscrita de la Policía Nacional, la Generalitat, y establecemos unos mecanismos de coordinación con todas las policías locales de la provincia. Y como digo, pues este es un elemento esencial porque, como ha dicho anteriormente el presidente, pues al final cada uno tenemos nuestras competencias, cada uno estamos desplegados en una parte del territorio, pero al final compartimos unos objetivos comunes y una filosofía común. Por lo tanto, nosotros tenemos el convencimiento de que garantizar esta coordinación es fundamental. Otros aspectos que ya se han comentado, que lo hemos puesto en práctica ya durante varios años y está dando un resultado excepcional, es la colaboración con el sector turístico. Para poner un ejemplo, para que vean lo que significa esto, nosotros antes del verano, durante los meses de abril, mayo, mantenemos una serie de reuniones con diferentes asociaciones del sector turístico, con empresarios, con hoteleros, etcétera, y lo que hacemos es básicamente intercambiar con ellos una serie de ideas y reflexiones. Nosotros les damos una serie de orientaciones en materia de seguridad, una serie de indicaciones, y recibimos de ellos pues sus inquietudes, sus dudas y sus preguntas. Y todo eso lo integramos en nuestro dispositivo, lo materializamos con líneas de cooperación y colaboración, y ya les digo que está dando un resultado excepcional. A modo de ejemplo, durante este verano, por la Guardia Civil de Alicante se detuvo a 3 personas que formaban parte de 3 organizaciones criminales diferentes que estaban buscados tenían diversas órdenes de detención internacionales, y pudimos detenerlos. Estaban aquí ocultos en la provincia de Alicante. Pudimos detenerlos gracias a la colaboración que obtuvimos de los hoteles, en este caso, donde estaban alojados. Es un ejemplo para que vean que efectivamente esto proporciona un beneficio muy grande a la seguridad. Desarrollamos campañas informativas destinadas a la población. Las difundimos por todas las ciudades donde estamos desplegados, y lo que hacemos es, pues más o menos, dar una serie de indicaciones al turismo de lo que tienen, de ciertas prevenciones que tienen que adoptar, ¿no? Que no son más que pues, bueno, prevenciones de sentido común. Y luego, por último, esto es una novedad que también venimos aplicando en los últimos 2-3 años, y es que estamos integrando en nuestros dispositivos de seguridad a policías de otros países de la Unión Europea. Concretamente, este verano hemos contado con gendarmes de la Gendarmería francesa, que los hemos integrado en nuestros dispositivos en varias localidades de la provincia. Concretamente aquí en Javea hemos integrado a varios,
y en años anteriores hemos contado con policías británicos, alemanes e italianos. Y la verdad es que esta medida está, pues, aportando también importantes beneficios. Bueno, pues yo a continuación ahora de manera gráfica, puesto que el tiempo es limitado, de manera gráfica les voy a exponer cuáles son las partes que componen ese dispositivo integral o combinado, cuáles son las especialidades con las que contamos, para que vean un poco la complejidad del asunto y el esfuerzo que se pone en ello, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos unas unidades, si no me equivoco, le damos un poco para atrás, o esa es la primera. Ah, esa es la primera. Bien, sí. Pasamos. Bueno, tenemos unas unidades de protección de fronteras y unidades de tipo fiscal, y estas unidades lo que hacen es la vigilancia física de toda la costa, incluido los puertos deportivos que tenemos desplegados por toda la provincia, que ya digo que somos una de las provincias que más puertos deportivos tiene de toda España. Y ahí les he puesto el último epígrafe, el auxilio a los inmigrantes. Pues es una función para nosotros muy importante, porque en los últimos tiempos hemos venido detectando un aumento exponencial de los inmigrantes que llegan en pateras a la costa alicantina, procedentes de la costa del norte de África. Para nosotros esto es una atención fundamental y prioritaria, la atención a estas personas que llegan en unas condiciones precarias. Son personas que llegan pues engañadas por las mafias y que llegan en unas condiciones absolutamente precarias a la costa, y pues, es fundamental atenderlas. Y suelen llegar durante el verano, principalmente por las condiciones favorables del mar, ¿no? Bueno, pasamos, por favor. Bueno, tenemos una unidad, le llamamos cinológica, bueno, es el nombre técnico, pero bueno, vienen a ser el conjunto de guías y de perros que tenemos detectores de explosivos y de drogas, que los tenemos desplegados por toda la provincia, y la verdad es que hacen una labor muy importante. Siguientes. Bueno, luego tenemos unas unidades de investigación también bastante potentes. Por un lado tenemos las unidades de policía judicial, que son aquellas unidades que se dedican a la investigación de los delitos que podríamos calificar como graves y muy graves, y una de las prioridades de investigación que tienen son todos aquellos delitos que son cometidos sobre población turística. Y luego tenemos el servicio de información, cuya función fundamental es bueno, pues desarrollar todas las funciones de inteligencia relacionadas con la prevención de actos terroristas. Sí, siguiente. Nos hemos ido... Hay que ir un poquito para el principio. O nos hemos comido algo, o algo se ha quedado por el camino. Un poquito para atrás. Bueno, como siempre, la técnica juega estas pasadas. Alguna se ha quedado por el camino. Bueno, les comento otras de las unidades que disponemos. Tenemos unas unidades desplegadas tanto en el puerto de Alicante como en el aeropuerto, y bueno, pues son las encargadas de garantizar la seguridad, como ya he dicho antes, en unos sitios que son la entrada principal del turismo a la provincia de Alicante. Luego tenemos unas unidades de servicio marítimo, que yo creo que más o menos todos las conocerán, que la función esencial que tienen es pues desarrollar un patrullaje a lo largo de la costa y prestar bueno, pues auxilio a toda la población y dar cobertura a todas aquellas actividades de tipo turístico que se generan en la costa alicantina. La verdad es que son muchísimas. Tenemos un grupo al que llamamos de especialistas en actividades subacuáticas, que es un grupo, una unidad de buceadores que lo que hacen es atender todas aquellas incidencias que se producen en el medio marino. Por ejemplo, pues hace poco, yo creo que fue durante el mes de julio,
es un ejemplo, ¿no?, para que vean un poco cómo lo hacemos. En el mes de julio se detectó en las proximidades de la isla de Tabarca un artefacto explosivo que era una especie de torpedo de la Segunda Guerra Mundial que, bueno, pues arrastrado por las corrientes acabó allí. Era un torpedo de un submarino alemán. Y el descubrimiento, que fue hecho por unos buceadores que estaban practicando el buceo deportivo, pues generó una alarma social importantísima y, bueno, pues con estos recursos fuimos capaces de detectarlo concretamente y desactivarlo y, bueno, pues restablecer la normalidad en un entorno turístico tan importante como es el entorno de la isla de Tabarca. Luego tenemos una unidad que la tenemos especialmente implicada, que es el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza. Y en ese sentido, bueno, no, a nadie se le escapa que la afluencia masiva de turismo a Alicante genera un impacto muy fuerte en nuestros recursos naturales. Muchas veces no deseado. Es difícil, ¿no?, generar ese equilibrio, ¿no?, entre el disfrute y el derecho a disfrutar esos recursos naturales y ciertas restricciones que al final debe haber, porque si no se hace ordenadamente, pues al final nuestros recursos sufren. Y concretamente hay un riesgo que es el de incendios, que lamentablemente pues en nuestra provincia se da. Y bueno, lamentablemente aquí en Javea hace unos años no tuvimos un problema importante. Y esta unidad la tenemos especialmente implicada porque su función fundamental es vigilar los entornos naturales durante los periodos de vacaciones y vigilar pues que esa afluencia turística en nuestros entornos naturales sea ordenada y que ese impacto sea el menor posible y fundamentalmente prevenir este tipo de riesgos. Bueno, pues este es el conjunto de unidades que nosotros utilizamos de manera combinada y coordinada. Yo, para concluir, simplemente transmitir o resaltar una idea fundamental, ¿no?, que tenemos aquí nosotros en la Comandancia de Alicante, la Guardia Civil de Alicante. Y es que, como he dicho al principio, un sector tan importante como el sector turístico necesita unas condiciones básicas, unas condiciones óptimas de seguridad y para nosotros garantizar la seguridad en ese sector pues es una prioridad. Bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora seguidamente desde el Ayuntamiento de Niza, su comisionado del Departamento de Seguridad, Jean-François Ona. Disculpen mi incapacidad de no saber hablar español. Quería agradecer al alcalde de Javea de acogernos. Nos sentimos muy orgullosos en Niza de haber sido acogidos aquí, gracias a José Antonio también. Quería también decir en primer lugar que hay un Día Internacional de la Policía. Buenos días, y estoy muy contenta de estar aquí con mis hermanos de armas españoles y es un orgullo para mí. Seguridad y turismo, esas dos palabras son capitales. Teniendo en cuenta que la seguridad tiene una incidencia en el turismo, dado que el turismo crea una forma de inseguridad, en lo que hemos podido constatar en Niza de una forma muy cercana. Es una actividad económica esencial y Niza y Javea también. Les mostraré un PowerPoint luego con unas cifras que se puede hacer de la aportación económica del turismo en nuestras regiones respectivas. La seguridad también es un golpe que debe ser gestionado, que requiere una reflexión global para ello, cómo actuar ante afluencias de población, cómo
encajar los golpes, cómo gestionar los espacios públicos. Agradezco a Javia de poder poner nuestro logotipo. Tenemos una comunidad de destinos, como pueden ver. Nuestro trabajo de policías es proteger nuestra población y nuestros visitantes. O sea, es un conjunto de seguridad del turismo. Niza es un punto de amenaza para el terrorismo que existe más en nuestra zona que en Javes, pero que eso siga siendo así y que nosotros hemos ahora tenido muy en cuenta, dado que hemos vivido un drama increíble. Hace un año, saben que hemos perdido 86 personas, fundamentalmente turistas, 430 heridos, y todo a causa de un loco y de un camión. Por lo tanto, la seguridad se basa en una reflexión muy general, ya que el peligro hoy está latente y forma parte de lo que nosotros llamamos un terrorismo low cost. Es decir, de explosiones, de un coche, de un camión, es una amenaza. Después de este atentado, Niza está convencida de una cosa, es que se trata de un combate que tenemos que gestionar conjuntamente y ganar conjuntamente. En septiembre, quería citar una frase de nuestro alcalde en el fórum de Niza, que ha firmado además la Carta de Niza, que es importante para nosotros. Me gustaría mencionarla porque creemos que la seguridad y el turismo es un conjunto, que nuestra acción futura pasa por una armonización y una reflexión común y una concretización y una financiación. Stephen King nos ha hecho unas promesas a las que debemos adherirnos. El turismo en Niza, un par de cifras, somos el segundo destino turístico de Francia, es decir, 4 millones de turistas al año, 75.000 empleos directos y 2 billones de impacto económico. Aunque sea policía, también conocemos la importancia numérica del turismo en nuestra zona. Niza también es el segundo aeropuerto de Francia, con 13 millones de pasajeros al año, y el segundo lugar de destino de congresos en Francia. Les vamos a presentar nuestros ejes de trabajo. Tiene una seguridad orientada sobre al mar, y por lo tanto la tecnología también se desenvuelve en este sentido. Pensamos que las tecnologías actuales y futuras nos permitirán una mayor seguridad. Por eso les voy a pasar una pequeña película, vídeo. Seguridad, tecnología, la primera policía municipal, 550 agentes de policía municipal, brigadas especializadas, 3.000 detenciones al año, 1.000 requisiciones al año, 1.750 cámaras de diferentes tipos, fijas y móviles, diferentes cámaras térmicas y cuadras, nómadas y de peatonales, un centro de supervisión urbana 24 horas al día, 40 postes con 155 pantallas de visualización,
videovigilancia en tiempo real, cámaras térmicas de reconocimiento, supervisión de inteligencia en tiempo diferido, por ejemplo, con aplicación de filtros en colores, por ejemplo. Videoprotección en los tranvías en tiempo real, 170 cámaras Wi-Fi, 700 cajas en escuelas y guarderías, vigilancias en los comercios y mañana dispositivos de reconocimiento facial y una tecnología innovadora al servicio de la inteligencia artificial del humano, al servicio del ser humano. Un aprendizaje de sistema automático, una creación de inteligencia con factores de seguridad y una hipervisión segurizada, seguidos con control en tiempo real de objetos interconectados, que permite simular eventos y coordinar las intervenciones. No, esto no es una película futurista, todo lo que han visto existe y estamos ya experimentándolo en Niza. Señor alcalde, le invito para que nos visiten en Niza y podamos mostrarle. No para que sustituyan a la policía, sino porque pensamos que es una ayuda fundamental. La última tabla de hipervisión que les hemos mostrado la vamos a presentar en noviembre, a mediados de noviembre. Es una tabla de trabajo que permite dar directrices interactivas. Es como en una de las películas de Tom Cruise y que nos aportará un factor positivo. Además de la tecnología, la seguridad en Niza está la Policía Nacional y a nivel de policía municipal hay 550 agentes de la vía pública también. 250 para el tráfico a la salida de los colegios, 2.000 cámaras de vigilancia que permiten unas 3.000 intervenciones al año. Tenemos el concepto que creo que también existe en Francia, en España, es lo que llamamos la policía de proximidad. Pensamos que la seguridad pasa del conocimiento del territorio y de la población. Por eso pensamos que la policía que debe ejercer esta función es la local, porque conoce el territorio, conoce su población, conoce los eventos y está en contacto directo con lo que es el actor fundamental que genera la inseguridad. Por lo tanto, la lucha lo llamamos también luchar contra el sentimiento de seguridad. Esto no significa, no es inseguridad necesariamente, no es un hecho violento, sino, por ejemplo, puede ser una calle mal iluminada, que eso crea inseguridad. Por ejemplo, una zona con muros altos genera inseguridad. Es decir, es como un atentado al entorno. Es un fenómeno de inseguridad y son parámetros que hay que enfrentar, que también protegen el entorno. Es una lucha también contra la delincuencia en la vía pública y una protección también contra los turistas, los carteristas, los falsificadores, todo tipo de delincuentes. También hay una sensibilización de los actores del turismo, es decir, los comercios, los hoteles y también la población.
Tenemos un concepto, como he dicho antes, no lo hemos inventado, viene anglosajón, que se llaman vecinos vigilantes, que permiten con una pequeña formación de que la población contribuya con el servicio de policía. No es que la sustituyan, sino que simplemente puedan proporcionar información, ayudar a recabar informaciones y que permitan a la policía tener un comportamiento preventivo. Está funcionando muy bien en Francia, sobre todo en tema de hurtos, y hemos constatado un 30-40% de mejora en el tema de hurtos. Efectivamente, esto pasa por una asociación entre estas personas. También abogamos por una información equilibrada al turista, es decir, no proporcionar una información negativa de la región, pero sí realista, es decirle que venimos de... Sí, he oído que España es la zona más segura en términos de seguridad, entonces diría que Francia es la segunda. Pero la inseguridad existe. Da igual que venga de un país anglosajón, donde también hay seguridad, o de muchos países. O sea, hay que proporcionar una información realista. Hace unos años en Niza fuimos víctimas de una serie de hechos graves que los llamamos de robos a turistas, sobre todo a la salida de las autopistas. Cuando los turistas se paraban en los semáforos, salían unos jóvenes de barrio, que llamamos nosotros, abrían la puerta y arrancaban el bolso directamente. Gracias a las cámaras de vigilancia y gracias también a la vigilancia de los comerciantes y la población, hemos podido completamente erradicar este fenómeno. Teníamos unos 50 hechos al día y hoy no llegamos ni a uno al año. Prueba, por lo tanto, de que los elementos de la contribución de la población es importante. También es una información a nuestros amigos, los turistas, reglas o normas que deben también de cumplir cuando vienen. Estoy convencido que no es porque estemos de vacaciones o porque seamos turistas que tenemos que cambiar la vida de la población local. Venimos para disfrutar una región, pero también su población, y para respetarla. Por tanto, pienso que debemos de esforzarnos e informar al turista de cómo debe comportarse en términos de bebidas alcohólicas, de conductas, y también en términos de medio ambiente. También hemos empezado con una cooperación interesante. Hemos hecho venir policías italianos, españoles, creo que... Y nos hemos dado cuenta que cuando venían los policías de fuera, la comunicación con los turistas que venían de ese país era mucho más fácil. Por tanto, pienso que era una colaboración que debemos de seguir, debemos continuar. Esto antes se hacía a nivel de Policía Nacional y creo que también podría hacerse a nivel de la policía local, como en Niza recibimos una comunidad española importante, quizás con el consentimiento del alcalde de Javia podríamos hacer venir unos policías locales y hacer una colaboración de este nivel. También con esta idea la policía municipal ha aumentado sus efectivos. La seguridad también es la gestión urbana y su desarrollo, es decir, que nuestra zona urbana sea más segura. La arquitectura urbana, digamos.
Aquí pueden ver en la imagen trabajos de segurización, como conocen el drama en el Paseo de los Ingleses. Hemos obviamente prevenido que se repita un acto así, pero no hemos podido asegurar la acera del Paseo de los Ingleses, con lo cual después de este drama hemos tenido que adoptar otras medidas. No podemos poner hormigón o no podemos. Hemos encontrado esta solución después de probar varios sistemas. Es un sistema de postes y de cables tendidos. No voy a hacer ahora una demostración, pero realmente puede detener un camión a gran velocidad. Hay muchos productos en el mercado de seguridad, pero no son todos eficaces y es una inversión importante. Por lo tanto, esta inversión en el Paseo de los Ingleses ha costado 20 millones de euros. En la iluminación también hemos hecho un gran trabajo de mejora. El turismo también supone una gran afluencia en un sitio puntual, como por ejemplo elementos deportivos o de animación. En Niza lo solemos hacer ahora en lugares muy seguros. Tenemos la suerte de tener esta zona verde que ven en la foto, que está justamente con barreras, protegida de barreras, y podemos proteger también todos los ejes y vigilar todos los ejes. Hemos pensado que no podíamos movilizar todas las fuerzas de policía para ocuparnos de eventos de este tipo. Por lo tanto, hemos empleado sociedades de seguridad. Sabemos que en España las utilizan desde hace más tiempo y seguramente mejor que nosotros. Desde hace unos meses utilizamos sociedades de seguridad. Por ejemplo, en el carnaval hemos utilizado 260 personas adicionales para poder proteger el desfile. Sistemáticamente también ponemos pórticos de seguridad en las entradas. Estas medidas al principio creíamos que podía afectar la avenida del turismo, puesto que cuando se ven todas las barreras de seguridad a uno se le van las ganas de coger el avión y temíamos esta reacción, pero no ha sido más bien al contrario. Nos hemos dado cuenta que el turista se sentía seguro. Quizás en Francia nos han dado las gracias en numerosas ocasiones. Vamos a pasar algunas. Volviendo al vídeo, que no voy a mostrar otra vez, pero dándonos datos. Hoy trabajamos con la inteligencia artificial, el vídeo, la hipervisión, el reconocimiento facial, que funciona muy bien, el cibertracking, que es muy efectivo. Lo único que nos impide ir más allá hoy en día es la legislación. Por eso hemos discutido con usted, el señor alcalde. Seguimos pensando que a nivel local tenemos la posibilidad o el deber a nivel europeo de evolucionar para poder tener el derecho de nuestra parte a nivel de la evolución tecnología, que no es un atentado a la libertad, pero por lo menos deberían dejar experimentar con ella. Porque si no queremos tener más dramas al día de mañana, deberíamos de poder utilizarlos. Escuchando el debate anterior, creo que es importante, es la armonización de la legislación.
porque por lo que nos penalizarían en Ejavia por tirar un papel al suelo, por atentar contra el medio ambiente. Esto es una forma esto nos ayudaría a aprender a participar a la población, a tener el mismo comportamiento, y evitaríamos en un futuro tener que utilizar medios de represión. Pienso que he terminado. Veo cómo me están mirando ya con cara de prisa. Quizás me he excedido en tiempo. Luego le devuelvo la palabra, si se ha quedado algo por decir. Quería quizás que repartieran o que leyeran la declaración de Niza. Sí, se refiere a la declaración de Niza que firmamos en septiembre. Exacto. A ver, la reparte la compañera. Bien, mientras se reparte la declaración, ¿no? ¿Usted? Sí. Bien. Nosotros continuamos la mesa. Pido brevedad, por favor, a los siguientes. Tiene la palabra José Sánchez, subinspector de la Policía Local de Tossa de Mar. Buenas tardes, señor alcalde, intendente José Antonio. En principio, agradecer la invitación que han realizado tanto al Ayuntamiento de Tossa como a la Policía Local. Y es un honor estar en un foro de este tipo. Considero importantísimo la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad tan importantes en materia de turismo. Bueno, yo venía contento con mis 3 cámaras, ahora digo que tengo 3 cámaras, y el compañero de Francia, pues bueno, me ha desmontado un poco, ¿no? 1500, vale, pues me has ganado. Bueno, fuera bromas, hacemos un poco de... Yo vengo a contar un poco la experiencia que nosotros tenemos. Es una población pequeña, como comentó mi compañera esta mañana. Es una población que se encuentra al norte de Cataluña, pertenece a la provincia de Girona, está entre Barcelona y la frontera con Francia, y bueno, tiene unas características concretas. Son 38 kilómetros cuadrados aproximadamente. Un 85% de nuestro municipio es masa forestal, por tanto conlleva también otra serie de problemas. 4 núcleos urbanos importantes, los vemos aquí. El más grande sería el casco urbano, y 3 urbanizaciones donde la población también es importante. Nuestro censo municipal está alrededor de los 5.800 habitantes. Es un censo teórico, como en casi todos los sitios, pero realmente en invierno no pasaremos de 4.500, 5.000 seguro. Hay una segunda residencia, la cual conlleva pues mucho censo de personas por diferentes motivos. Tenemos una fluctuación de población brutal, como pueden ver. Tenemos marcadas 3 temporadas, temporada alta, julio y agosto, en la que llegamos a 60-65.000 habitantes. En temporada media se suele bajar a unos 30 aproximadamente, y en temporada baja, esta mañana la consellera de Formentera decía que estaban a 0, nosotros nos quedamos menos 0. Realmente hay un cambio importante en lo que es la actividad de verano a invierno. Sí es cierto que hay una cierta tendencia y también dependiendo mucho del tiempo, durante los meses de invierno, los fines de semana va habiendo mucha más actividad, lo que conlleva también modificaciones a nivel operativo por parte de la policía local. Bien, os explico también los recursos humanos de los que disponemos. Nada que ver, ¿eh? Tenemos... No, que no piense que la he tomado con él, que no... En principio, la plantilla se compone de un subinspector, un sargento, 4 cabos y 15 agentes. Esta es la plantilla orgánica que funciona durante todo el año. Un refuerzo de verano
Este año pasado hemos tenido a 9 agentes, con un proyecto también de ampliar, lo hablaba esta mañana, no sé con quién, de que siempre priorizamos, las policías priorizamos el servicio del centro hacia afuera, y hay veces pues, que no llegamos ni a la arena de la playa, ¿no? Porque nos quedamos en el camino. Entonces, este año teníamos una previsión de tener una policía destinada única y exclusivamente a playas, y por determinadas circunstancias no ha podido ser, circunstancias de plantilla. Bien, pues habiendo explicado cómo somos, municipio, características del municipio, los recursos humanos que disponemos, haré una explicación de qué medidas de actuación tenemos como policía local para hacer frente a todos estos requerimientos y a toda esta necesidad de servicio que se crea con el aumento de población. Lo base son 4 pilares fundamentales, lo que es la seguridad ciudadana, la convivencia, circulación y la coordinación con el resto de cuerpos de emergencia. ¿Qué ha pasado? Supongo que habré sido yo, ¿eh? No, vamos para atrás. ¿Para atrás? Sí, aquí. Bien, somos una población donde el índice delictivo es relativamente bajo. Tenemos también una tipología delictiva de baja intensidad. Tenemos una situación geográfica que nos beneficia muchísimo. No es una población de paso, es una población a la que se ha de ir. Estamos a 12 kilómetros de la población más cercana, que es Lloret, a 18 de Llagostera, que es hacia el interior, y San Feliu, que está a 22, por lo que a nosotros nos ayuda mucho a nivel de prevención trabajar en las huidas de los delincuentes, y ellos también lo saben. Tenemos en los últimos años una reducción progresiva de estos índices. Supongo que todo esto debido a lo buenos que somos, porque claro, un poco y cada día menos, pues... Pero bueno, aquí están los políticos, lo digo para que vaya tomando nota. Y bien, a partir de aquí, bueno, podemos... os he traído algún dato. A ver si esto... Pues no va. Vale. Para que veáis un poco lo que es el alcance y el volumen delictivo que tenemos, es relativamente muy bajo. Aproximadamente tenemos unos 500 hechos delictivos anuales conocidos. Conocidos sabemos todos que es aquello que vienen a denunciarnos y algo que podemos valorar. En Policía Local, en Tosa, debido a la situación geográfica y el estar al lado pues, de un monstruo como es Lloret, nos vemos obligados también, no es crítica al sistema policial que tenemos, pero nos vemos obligados a asumir más del 90% de la carga policial que tiene la población. Tenemos oficina de denuncias propia, no está a las 24 horas evidentemente por falta de recursos, pero sí disponemos durante 12 horas de la oficina de denuncias. De estos 500 hechos, entre junio y septiembre, los 4 meses, se produce el 60% de estos 500. Lo que es julio y agosto es el 40% de estos 500. Por hacer un ejemplo a nivel de tipologías, de los 500 el 85% son delitos contra el patrimonio y un 50% de ese 85% son delitos leves de hurto. Es lo que comentábamos antes, que es una delincuencia de baja intensidad. Bien, cuando llega el verano, evidentemente, el aumento de población que tenemos, pues también hay un aumento significativo de los eventos, lo que conlleva, pues, para la plantilla que somos, una plantilla pequeña, pues montar unos dispositivos en los cuales tienes que llegar a hacer, y esto los jefes, ahí de que hablamos, la ingeniería de cuadrante y todo aquello, para poder cubrir cualquier situación de emergencia. Tenemos conciertos en la playa, en los cuales la asistencia, es aquella foto de allí que se ve en las luces, se puede identificar. La asistencia es de alrededor de unas 5.000 personas en cada evento que realizamos. Los 40 principales, cada año se produce un concierto, que la asistencia es 8.000 personas. Pueden parecer cifras que realmente no son importantes, pero claro, hemos de entender lo que es 8.000 personas, meterlas en una calle en Tosa, pues hay que
hacer así en las paredes para que puedan entrar. Es decir, son cifras que no son muy importantes, pero para nosotros sí que lo son, dado las características de población. Os he puesto unas fotos de carnaval y diréis, bueno, carnaval es un hecho, una actividad importantísima en el pueblo. Tenemos dos carnavales, no os penséis que es uno, no, tenemos dos. Uno de invierno, que es el normal, el que te hace todo el mundo, y nosotros hacemos el de verano también. Sí, yo creo que se acabará dejando de hacer porque los pobres llevan el mismo traje en invierno que en verano y alguno no va a poder acabar. Tenemos el de invierno, hay una participación en lo que es la rúa de unas 1.200, 1.300 personas y una asistencia de más de 12.000 personas al carnaval. De alguna manera también es potenciar todas aquellas actividades fuera de temporada de verano que realmente ha ido bastante bien. En verano, la verdad es que se limita la participación en la rúa, porque si no sería imposible. Se cambia el lugar donde se realiza la rúa y la verdad es que vale la pena ir a verlo. Bueno, invitaros no, porque sois muchos, pero vamos, que en principio podéis asistir porque realmente vale la pena. Bueno, algún ejemplo más de actuación a nivel de policía local, mercado semanal, problema constante, afluencia de muchos delincuentes. Los delincuentes, pues bueno, como ha comentado el compañero de la Guardia Civil, tienen su movilidad. Se da el caso que cuando detienes a alguno del mercado lleva un papel donde está marcado cada día dónde es el mercado, en qué población, para que no se les olvide. Y nosotros teníamos bastante problema con el tema de los hurtos en el mercado. Creamos una serie de dispositivos, tanto de controles en la entrada de población, controles en la estación de autobuses, presencia uniformada de paisano en el interior del mercado, y conseguimos estar durante 24 meses sin hechos delictivos, sin ningún hurto, dos años completos sin ningún hurto. Lo cierto es que ahora mismo estamos a lo mejor en 1, 3, son cifras cuando anteriormente teníamos hasta 15 hechos delictivos en una mañana. Para un pueblo como Tosa realmente crea una alarma social importante y de cara a nosotros también. Estamos ahora mismo en unas cifras bastante aceptables sería 0, pero en principio bastante aceptables. ¿Qué pasa? Lo que comentaba el compañero de la Guardia Civil, nosotros apretamos en la zona de mercado, se nos desplazan hacia otra zona. Entonces, teníamos, por poner un ejemplo, teníamos el jueves, que es el día de mercado, no teníamos ninguna incidencia en el mercado. Por desplazamiento de los que venían a actuar en el mercado, se nos iban a la zona de Vilabella, y entonces en lo que es la zona amurallada, y a partir de ahí tuvimos que montar también servicio en el otro lado, porque si no se nos disparaban los índices por allá. Zonas, por ejemplo, el cartel que veis allí no se puede leer, en el cual avisamos, son zonas desprotegidas, tenemos casi 20 kilómetros de costa, y lo que hablábamos de las calas casi todas son, no se puede, pero todo el mundo estaciona en la carretera, y tienes que bajar pues, por donde puedes, en acantilados, para llegar a determinadas calas donde la ocupación está sobredimensionada para realmente el espacio que hay. Los vehículos quedan en la calzada y quedan totalmente desprotegidos. Lo que nos encontrábamos con algún robo interior de vehículo, ha habido años que nos han dado fuerte, y aparte de todo lo que es el patrullaje y demás, colocamos unos carteles indicando en diferentes idiomas. ¿Sí? Mucha caña. ¿Le doy más? Colocamos unos carteles, en diferentes idiomas, advirtiendo a los conductores que no dejaran ninguna propiedad que se viera, y la verdad es que ha funcionado. Algo tan sencillo como la creación de un grupo de WhatsApp con los comerciantes. Dirás, en Niza será imposible, pero en Tosa tenemos un grupo casi con 300 personas. Realmente la colaboración ciudadana es importantísima, y además es una población que está muy activa respecto a este tema. Reaccionan muy rápido, solamente irresponsables en ese grupo de policía, no lo llevan todos los policías, y la verdad es que nos ha funcionado muchísimo. Es un sistema realmente que es un poco básico, pero realmente muy, muy efectivo. Pasamos al otro pilar, que es el pilar de circulación. Nos aumenta exponencialmente la circulación. Después doy alguna cifra para tener una idea. Tenemos una peatonalización de la zona centro y zona comercial. En un principio fue un proyecto ya de muchos años, con muy poca aceptación.
Nos ha costado mucho, tanto a policía local como a equipos de gobierno que han ido pasando, pero al final hemos conseguido que sea una zona reconocida, aceptada y además muy valorada en la actualidad. De hecho, hemos aumentado en tiempo, hemos aumentado en volumen y ahora lo que estamos es planteando realizar peatonalización en otras zonas, solicitadas precisamente por toda aquella gente que era contraria en muchas ocasiones al corte de circulación. Se habilitan zonas de aparcamiento en las afueras de población. Hay un problema instalado ya hace muchísimo tiempo, que es la llegada de clientes a los hoteles. Hacemos un esfuerzo brutal. Tenemos prácticamente todos los interinos están destinados a la información del cliente que llega a Tosa. El check-in está permitido, tenemos zonas habilitadas de check-in en toda la población y no hay ningún hotel que quede descubierto en este aspecto. Hacemos todo lo que podemos para concienciar y sensibilizar a los conductores. La mayoría de veces son a través de medidas disuasorias de circulación, resumiendo, poniéndoselo difícil para que cuando lleguen digan aquí no se puede circular, aparcamos y vamos andando. Tosa de una punta a la otra puede tener 12 minutos caminando. La señalización podéis decir, hombre, podría haber buscado otra. Pues todos los ingenieros que tengo en el ayuntamiento, incluyéndome a mí, no hemos sido capaces de buscar otro sistema, dado todo el sistema alcantarillado y lo que es el sistema en sí de la población. Para dar los 4 datos, este año pasado hemos instalado 3 cámaras de entrada y salida de control de lectura de matrículas en las 3 vías que tenemos de acceso a población. Julio y agosto pues hay un movimiento de vehículos de más de 1 millón de vehículos. En agosto se produce por encima de los 600.000 vehículos. Por un ejemplo, un día cualquiera de agosto estamos alrededor de los 20.000 vehículos y un día de octubre estaríamos sobre los 4.500 vehículos. Se están realizando actuaciones para instalar cargadores para vehículos eléctricos en diferentes puntos de la población y es algo que está en marcha y para el año que viene estará funcionando. El próximo punto es la convivencia y aquí la tenemos, la madre del cordero. Sí, es descanso, ocio y negocio. Cohesionar esos 3 intereses realmente es muy complejo. ¿Qué tenemos que ver? Pues bueno, las características del destino. Tosa es una población, como he dicho, pequeña, todo se concentra en la zona centro. La concentración de locales de ocio nocturno está en la zona centro. La tipología de residentes que existe en esa zona son personas de edad avanzada, personas que ya de por sí duermen poco. Sí, es cierto, porque la mayoría que vienen a presentar las quejas te vienen y dicen, no, es que yo a las 2 ya estoy harto de dormir y no paro de oír ruido. Claro. No, aunque no hubiera ruido, tampoco dormiría, ¿no? Pero bueno, la atención que le tienes que... Y es cierto, no sé si os pasa a todos, pero yo creo que sí. Después, tampoco es personas con medios para poder realizar cambios en la vivienda, dobles cristales, aires acondicionados, etcétera. La tipología de hotel que existe en esa zona son hoteles familiares, son hoteles que son por gestión familiar. Y también y el tema de los HUTs, que es els habitatges d'ús turístic. Bueno, no tengo nada, ¿no? Bueno, seguimos. El tema de HUTs que nos ha creado, el tema de HUTs es los habitatges d'ús turístic, son aquellas viviendas particulares que son... Bueno, buenísimo. Bueno, son viviendas que son utilizadas para el alquiler y que son registradas a través de la normativa vigente y que nos ha creado una problemática nueva para nosotros y bastante de difícil solución. Todo esto, claro, cohesionarlo es realmente difícil. Las características urbanísticas de la zona centro, pues las podéis imaginar, como en todos los sitios, calles estrechas, etcétera, etcétera. También realizamos actuaciones, el control de grupos de conflicto, como pueden ser las despedidas de soltero. No sé, supongo que estáis al caso, Tosa,
ha sido una de las poblaciones más castigadas por el tema de las despedidas de soltero. En la actualidad hemos podido reducir enormemente ese número de grupos, aparte de que la presión que hemos realizado por parte del Ayuntamiento, creación de ordenanzas específicas, en las cuales tenemos control de donde los grupos cuando llegan. Tenemos obligado a los operadores que trae este tipo de gente a Tossa, tienen la obligación de cada jueves pasarnos un mail con el número de personas que vienen, dónde duermen, dónde comen, qué barco cogen, etcétera, etcétera. El control que se realiza es un desgaste importante a nivel de recursos humanos, pero la verdad es que nos ha dado muchos frutos y lo hemos reducido prácticamente a una cifra prácticamente insignificante. También la creación de normativas a nivel de control de locales, el tema de una ordenanza que se ha realizado este año y que la aplicación comenzó en julio en horario de cierre de terrazas. No se había hecho, la terraza estaba condicionada siempre al horario de la propia actividad, si era bar, restaurante, y en este caso se ha reducido. Todo esto acompañado de un gran control y presencia policial en las zonas de conflicto, con una aplicación de una ordenanza de civismo que tenemos, que vamos modificando cada año, vamos incorporando artículos en función de las necesidades que tenemos. Vamos un poco rápido, sí. El último punto estaríamos sobre la importancia de la coordinación entre los diferentes actores en materia de emergencias. Todos los cuerpos de emergencias actuantes en Tossa son Policía Local, por supuesto, Mossos d'Esquadra, el SEM, bomberos, agentes rurales, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía. Realizamos actuaciones conjuntas en todos los ámbitos y con todos los cuerpos en función del régimen competencial que tenemos. Lo tenemos todo bastante protocolarizado y todo bastante estructurado. Y evidentemente siempre una primera intervención va dada por la Policía Local por la inmediatez y la proximidad que tenemos, pero posteriormente el resto de servicios, cuando llegan, existe una muy buena colaboración. A modo de ejemplo os coloco alguna foto, rescates que se nos suelen dar también bastante en los acantilados, están señalizados, pero bueno, todos conocemos porque la gente busca el riesgo, buscan zonas donde nadie puede acceder y al final tenemos que ir a sacarlos de allí. Otra que hay es una colaboración con SEM, nos encontramos bastante a menudo con esta situación. El helicóptero del SEM forma parte, es un vehículo más en Tossa dado su situación geográfica, no es un vehículo excepcional, no es una actuación por gravedad, sino que es un vehículo más. Por tanto, depende de dónde sea la emergencia, pues nos encontramos que a lo mejor en un 15 de agosto tenemos que desalojar media playa para que pueda bajar el helicóptero. Y agents rurals también colaboramos con ellos en todo lo que es delitos de medio ambiente. Esta foto pertenece, por ejemplo, a una intervención donde hubo una imputación de varios delitos, falsedad, estafa. Era una veterinaria que no era veterinaria ni era nada. Y recuperamos 80 y pico cadáveres de animales domésticos. Y problemas así concretos que con agents rurals y Mossos d'Esquadra lo que tenemos son protocolos a nivel con la masa forestal tan importante que tenemos. En prevención de incendios hay unos planes que ya están establecidos por Generalitat y los sistemas de coordinación son locales. Son el Pla Alfa, no sé si aquí existe, es un sistema que nos informa diariamente del riesgo de incendio que existe. Y a partir de aquí cada cuerpo, en este caso, tiene sus funciones desde el mero patrullaje y la vigilancia y prevención al corte de caminos y control del perímetro donde se produce. Por último, dar una pequeña pincelada al tema de terrorismo. No podemos decir que no somos objetivo. Evidentemente hay mucha aglomeración de gente. Tenemos una colaboración y coordinación muy buena con Policía de Generalitat, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y con CNI. ¿Qué se ha producido? Pues un aumento de las medidas de protección en eventos concretos, como podemos ver aquí, la colocación de New Jerseys, aumento de las medidas de autoprotección en los agentes, darle formación para que estemos al caso de lo que pueda pasar. Y esta actuación va siendo progresiva a dichas medidas en la vida cotidiana. Es decir, todo esto
Por suerte, como comentaba el compañero de Niza, evidentemente es algo con lo que tenemos que aprender y con lo que realmente la ciudadanía ha reconocido y se ha adaptado perfectamente, y el reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad en este aspecto pues es importante. Muchísimas gracias por su atención, moltes gràcies, merci beaucoup, y espero que les haya gustado. Gracias, José. Bueno, lo que tenemos los últimos es que nos hemos quedado sin tiempo. Ya. Entonces, José Martínez, intendente principal de la Policía Local de Denia, población vecina, tiene la palabra para hablarnos también de seguridad y turismo. Sí, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias, ya que soy el último, pues por lo menos tengo el honor de tomarme también algunas libertades. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Xàbia y al alcalde José Chulví por invitarme y permitirme formar parte del Mediterránea Xàbia Forum. Agradecer especialmente a Carol Cholvi y a José Antonio Monfort este honor. Para mí es una ilusión ser de Xàbia y estar aquí en este foro, y agradecerle tanto al Departamento de Turismo como a la Policía Local de Xàbia el magnífico trabajo que están haciendo aquí, y también pues bueno, aprovechar a todos los supervivientes que estáis aquí aguantando aquí el chaparrón a estas horas, pues también agradeceros, ¿no? Al final, yo como responsable de la seguridad, como jefe de la Policía Local de Denia, soy un servidor público, intento ayudar a todos los ciudadanos que necesitan algo, estoy a disposición de mis responsables políticos, y una de las partes importantísimas es del tejido empresarial. Aquí hay gente que trabaja el turismo activo, gente que está en restauración, en hostelería, en actividades náuticas, y por tanto para mí es importante hacer llegar a todas estas personas que todos los días se lo curran para intentar que su empresa funcione y que también la ciudad funcione bien, es que sepan que estamos a su servicio, ¿no? Que trabajamos muchísimos temas de manera transversal. La política de seguridad es una política transversal al comercio, a absolutamente todas las facetas de la vida de una ciudad. Y eso es importantísimo que lo sepan, porque nosotros nos hemos ido adaptando con los años a esas distintas necesidades y exigencias de los empresarios, de los ciudadanos, de los políticos, para a continuación hacer un poquito de todo. Como investigador de la seguridad, en mis distintos estudios, si me podéis poner la presentación, una de las diapositivas que tengo de la ponencia, bueno, da igual, no pasa nada. Hay tres aspectos que me gustaría que quedaran, digamos, como conclusiones. La primera es que nuestra obligación es trabajar desde la prevención. El mejor delito, la mejor infracción es aquella que no se produce, y por tanto debemos adelantar esa barrera por parte de los poderes públicos, pero también por parte de las empresas privadas, para que esa situación del cliente, del usuario, del ciudadano, del turista no se produzca. De manera que lo mejor para el turista es haberse marchado de aquí sin haber sufrido absolutamente ningún percance. Por tanto, prevención. Se puede predicar de los poderes públicos, pero también yo creo que es una cosa que todos los empresarios y personas que están implicados en el turismo lo necesitan. Lo segundo que es importante es, digamos, basarse en los estudios y hallazgos científicos que hoy en día podemos tener. No es bueno que por parte de ningún responsable público se tome como referencia la ocurrencia o la improvisación a la hora de tomar decisiones. Las decisiones afectan a muchísima gente y a veces no siempre se pueden corregir a base de acierto y error, porque esos errores a veces tienen consecuencias irreparables o de difícil solución. Entonces, mi planteamiento y una de las principales conclusiones que intento difundir allá donde voy es pedir que las decisiones se tomen en base a los muchos estudios que ya hay en materia de turismo y en este caso de seguridad, pero se puede predicar de cualquier aspecto de las políticas públicas.
Y en tercer lugar, también importantísimo es la máxima difusión de la divulgación de la información. Yo creo que el mejor ejemplo puede ser un foro como este, el Xavia Forum, en el cual, digamos, los distintos trabajadores del turismo nos vemos las caras, nos comentamos los distintos aspectos y sobre eso tomamos decisiones, sacamos conclusiones y además intercambiamos opiniones entre nosotros. Una cosa tan sencilla pero tan básica como esa no debe perderse. Por tanto, la divulgación del conocimiento y de las problemáticas y, como han dicho esta mañana en la inauguración el alcalde, oportunidades, fortalezas, debilidades comunes, todo eso es importante. Y además también, como se ha dicho por parte del director de la agencia, desde un punto de vista holístico. Por eso estamos todos aquí representados, porque todos tenemos un punto de vista que debemos intercambiar. Por no ser tampoco excesivamente pesado ni largo, una de las cuestiones que también es importante sería conocer esa parte de información que, digamos, el turista puede estar sufriendo o cometiendo. La palabra sostenibilidad, además de prevención, además de basarse en estudios, además de divulgación, desde mi punto de vista, la principal conclusión que tiene la sostenibilidad es la implicación de los distintos actores locales en esta política pública, como es el turismo, que es uno de los principales motores de las ciudades mediterráneas. Lo que aquí se define como sostenibilidad tiene muchas expresiones, pero desde mi punto de vista, en materia de seguridad y en otros, yo creo que debería concluirse que la participación de la comunidad local en esta materia tan importante es fundamental. Sin ella, no podemos conseguir nunca en la vida un turismo sostenible. Por tanto, una de las cuestiones que yo plantearía es: sabemos que el turista puede ser autor o víctima del delito. Hemos hablado en muchos aspectos del turista como víctima. Normalmente el turista es víctima de estafas por Internet, en alojamientos turísticos, normalmente puede implicarse en peleas, puede sufrir daños, actos vandálicos, pero también el turista puede ser autor del delito. Normalmente, según nuestras estadísticas, el turista puede ser autor bien sea de delitos contra la seguridad vial, bien sea de actos vandálicos o de lesiones motivadas por peleas. Por tanto, si eso es lo que sabemos ya, lo que tenemos que intentar es intentar llegar a ese turista en origen y que sepa ya esa información para evitar que esto suceda, ¿no? Ese es uno de los objetivos del programa Denia Cares que planteamos desde el Ayuntamiento de Denia, y a él me remito para cualquier información. Se puede descargar el programa completo en PDF, he traído también algunos ejemplares por si alguno quería. Esta es alguna de las carátulas que se pueden encontrar en la página web de la policía. Hemos intentado trabajar en origen, lanzando a través de las redes sociales y de las distintas embajadas y consulados, hacerles llegar la información sobre cuáles son, digamos, las principales pautas y normas de comportamiento, no solo normas legales, sino también comportamientos a esos turistas que principalmente son ingleses, franceses, también hay bastantes de los países nórdicos y alemanes. Por ejemplo, hacerle llegar que entre las 12 y las 3 del mediodía a los turistas nórdicos, que para ellos no es habitual, entre las 12 y las 3 el sol que puede haber aquí en verano puede ser motivo para no hacer una excursión al Mongó o para no estar en la playa cuando uno no está acostumbrado, pues todo eso genera servicios policiales, servicios de asistencia médica, rescates en la playa. Todas esas cosas estamos yendo más allá de lo que es delitos o infracciones penales, pero sin embargo esa tendencia hacia la calidad de vida y hacia el civismo que estamos predicando, necesitamos que se sepa por parte de los propios turistas que vienen a visitarnos. Como esas, hemos establecido algunos mensajes sencillos que yo creo que era importante que llegaran al turista. No sé si podemos poner un vídeo de los que... ¿No va? No. ¿Només está PDF? Bueno, no pasa nada. En el canal YouTube de la Policía Local de Denia se pueden descargar vídeos que se han traducido tanto al noruego
como al alemán, al francés, al inglés y evidentemente castellano y valenciano, para que esos mensajes llegaran a esos turistas que necesitan saber cómo son nuestras playas, cómo son nuestras montañas, por ejemplo, sobre todo no encender farolillos chinos, no lanzar cohetes en una zona que puede ser un parque natural. Es importante que por lo menos llegue el mensaje al turista, después lo podrá cumplir o no, pero por lo menos que no sea por desconocimiento. Y nada más, intento cerrar aquí la intervención mía, ya que tengo que ser el último y por tanto me cuesta abreviar, y si hay alguna cuestión, pues quedo a disposición de todos. Muchísimas gracias. Si me permiten, como no es una mesa, no ha sido una mesa, ha sido una mesa singular, ¿vale? Les pido por favor 5 minutos más y no les vamos a cansar, pero creo que es necesario que recojamos las conclusiones de lo que la mesa ha intentado hacerles llegar, y lo vamos a hacer con algunos ejemplos. A ver, la idea sería cuál es el papel de la policía local en la planificación y desarrollo de modelos mediterráneos sostenibles. Vamos a pasar rápidamente. Hemos hablado de la masificación de las zonas costeras, ¿vale? Normalmente en las zonas costeras tenemos la masificación en el mar, barcos, bañistas, kayaks y demás. Esto conlleva que el turismo a veces puede presionar la calidad de vida de la gente que vive en una población, afecta a una cultura, crea problemas de convivencia, como ha dicho el responsable de Tossa de Mar, y afecta también a la conservación del medio natural y el patrimonio. Bien, si vemos los 3 pilares de la sostenibilidad, tenemos que el medio ambiente es uno, el social es otro y el económico es el tercero. Y todos los 3 tienen que confluir entre ellos, tienen que estar juntos. Vale, desde el Ayuntamiento de Xàbia lo que se pretende es buscar la marca Xàbia Sostenible, y ahí está fundamentalmente turismo, medio ambiente y servicios, y como no la policía local y las fuerzas de seguridad del Estado también. ¿Qué problemas tenemos? También nos ha dicho el responsable de Tossa de Mar. Tenemos problemas de baños en zonas de difícil acceso y sin medios de salvamento. Esto nos comporta, como también ha dicho Pepe Martínez desde Denia, nos comporta más problemática y más servicios a prestar. Comporta también rutas senderistas que a veces la gente piensa que son de fácil acceso, no llevan la indumentaria correcta y provoca también accidentes. Teníamos también el problema del terrorismo, como ha dicho las fuerzas de seguridad del Estado, y desde Niza. Bien, nosotros desde Xàbia pusimos en marcha, para poder evitar todo esto un poco, la unidad de cometidos especiales, formada por 6 agentes, con una embarcación y una moto acuática, con los cuales colaboramos con las oficinas de turismo y la Concejalía de Servicios en el control de balizamiento de las cuevas y playas. Pasamos información a los barcos que no pueden fondear en ciertos sitios porque hay posidonia, que hay amarres, y les vamos siempre una tarea de concienciación. Nos estamos dando cuenta que colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso por demarcación de Guardia Civil, que es Xàbia, hemos colaborado en varios servicios y hemos conseguido la sanción de mucha gente por pesca furtiva que ha llegado incluso a no ser pesca sino robo a las redes de trasmayo que había en el mar. También hemos tenido con el servicio del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil actuaciones de gente de expolio del patrimonio histórico del fondo del mar también. También estar presente en el mar, estar presente en las playas, estar presente en la zona turística nos ha comportado cosas importantes y positivas, ¿no? que te hacen ver cómo es posible que la gente también se conciencia. Es decir, desde un grupo de gente que estaba haciendo una excursión en un barco turístico, se encuentra una tortuga atrapada con una montonada de hilos y nos avisa para poderla recuperar. Esta gente luego posa contenta, ¿no?, del servicio que ha hecho. Hemos recuperado gracias a la gente aves. La semana pasada, una águila calzada atrapada en un pino,
cormoranes, mochuelos, la gente cada vez nos avisa más de este tipo de servicios. Problema, como ha dicho también el compañero de Tossa de Mar, el problema de las calas, cada vez la gente busca calas más recónditas o calas de más difícil acceso. ¿Qué nos aporta, qué nos produce esto? Que tengamos las calles de urbanizaciones colapsadas de vehículos, con la problemática de los servicios sanitarios a la hora de ir a los domicilios o las entradas y salidas de la playa. Si tuvimos una urgencia en una playa, es difícil acceder a ella. Ni la grúa puede intervenir ya casi en las calles. Este año hemos colaborado con la Concejalía de Servicios, Turismo y Obras para aplicar una medida correctora en la playa de la Granadella, donde el alcalde creo que esta mañana ya ha aportado alguna apunte, ¿no? Una playa que tenía alrededor de 450 vehículos al día, unos 27.000 vehículos en los 2 meses de verano, de los cuales la mayoría estaban estacionadas en un barranco. Hemos colaborado con los servicios para montar un parking, un servicio de autobús y una barrera y una prohibición de acceso a esa playa. Hemos preparado estacionamiento para más de 150 vehículos con un servicio de bus y hemos conseguido quitar los coches del barranco y que la avenida Tío Catalá, que es la barraca, sea una avenida un poco más amable para el tráfico. Justamente y anecdóticamente, unos días después de aplicar el 9 de agosto, nos llovió en unos 120 litros por metro cuadrado, bajó la barrancada y arrastró la playa. Estuvimos 3 días sin playa. Si hubiesen habido vehículos, hubieran ido a parar todos al mar. A veces las medidas pues, nos ayudan. Bien, resumiendo y para terminar, esto ha conseguido que bajara más gente en autobús, más cómoda, sin problemas de tráfico y sin problemas de estacionamientos. Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad son imprescindibles para el desarrollo del turismo, desde el ámbito prevención del delito, desde el ámbito prevención del terrorismo, desde el ámbito de la información y la prevención y también desde el ámbito del medio ambiente o de la sostenibilidad. Y como os he dicho que eran 5 minutos, yo no continúo y si tienen alguna pregunta la pasamos a la mesa. Si hay alguna pregunta corta, porque estarán ya cansados.